Bien, ¿y qué funciona para mejorar la comprensión lectora? Pues aquí recurrimos, ¿no?, a esos 100 años de investigación, sobre todo pues los 40 últimos años es donde ha habido más investigación sobre la comprensión. Y en este caso, pues las fuentes a las que recurro en el marco son, bueno, por una parte un trabajito que hice yo en el que revisaba metaanálisis que se habían hecho sobre la comprensión lectora. Un metaanálisis es una síntesis, ¿no? A veces nos encontramos, ¿no? Un estudio dice que, una investigación demuestra que, no, normalmente una investigación no demuestra nada, ¿no? Lo interesante no es lo que dice un estudio, lo que dice una investigación. Lo interesante es lo que dicen todas las investigaciones que se han hecho sobre ese tema. Y un metaanálisis es una búsqueda de, vamos a ver todo lo que se ha investigado sobre esto, vamos a seleccionar los estudios que tengan cierto nivel de calidad y vamos a sintetizar sus resultados. Vamos a combinar con unas técnicas estadísticas los resultados que tiene cada uno de esos estudios para convertirlo en una especie de mega estudio, ¿no?, de gran investigación. Entonces, bueno, se han hecho bastantes de estos trabajos sobre comprensión lectora en general o sobre temas muy concretos de comprensión lectora. Entonces, pues yo buscaba metaanálisis que se basaran en más de 5 investigaciones y que tuvieran un resultado positivo, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de cosas que nos muestran esas revisiones que parece que funcionan. También, pues atendemos aquí a John Hattie, ¿no?, un hombre que se dedica un poco a revisar ese tipo de investigación de síntesis y que precisamente publicó con otra gente un libro específicamente dedicado a la lectura. Fundación Jaume Bofill, ¿no?, que es un poco uno de los pocos sitios en España que se han preocupado por esto de la práctica informada en la evidencia y que tiene publicadas algunas guías, algunos documentos, aunque ninguno de ellos se ocupa específicamente de la lectura. Y dos agencias, una Wadsworth Clearinghouse de Estados Unidos, Education Endowment Foundation del Reino Unido, que son las que se encargan en sus respectivos lugares de la práctica educativa informada por la evidencia, es decir, de hacer esas recopilaciones de investigación y proporcionar orientaciones sobre qué es lo que funciona. Pues bueno, a partir de todas estas fuentes, ¿no?, encontramos 85 cosas que podrían ser útiles para mejorar la comprensión, que no está mal tener 85 cosas que alguien ha visto que mejoran la comprensión lectora. De estas 85 propuestas hago un filtrado, pues porque algunas son muy generales, otras son muy específicas, ¿no? Es muy inespecíficas, ¿no? Muy, pues yo qué sé, em, cuando mejora el nivel socioeconómico de la población, también mejora la competencia lectora. Dice, pero eso no está bajo nuestro, no podemos hacer nada, ¿no? Y también mejora la salud, también mejoran un montón de cosas, ¿no? Y otras, pues no podemos controlarlas directamente, ¿no? Pues aquí, buen rendimiento previo del alumnado, ¿no? Cuando trabajas con alumnado que previamente ha tenido buenos resultados en lectura, normalmente suele tener mejor comprensión lectora, lo cual no es nada sorprendente. Eh, pero, pero normalmente no elegimos con qué alumnado vamos a trabajar. Y además, ¿vale? Si elegimos el que ha rendido previamente bien, otra persona estará trabajando con el que ha rendido mal, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Salvo que queramos tener buen resultado en mi clase, ¿no? Pero lo que queremos es que mejore la competencia lectora de la población, del alumnado en general, ¿no? Del que ha ido bien y también del que ha ido mal. Entonces hacemos un filtrado y ya los 85 de antes nos quedamos con 16 propuestas. 16 propuestas organizadas en los 4 hilos de la cuerdita esta del modelo de codificación, comprensión del lenguaje, actividad estratégica y motivación y lectura digital. Y ahora, pues ya en lo que queda, voy a dar un repaso a una velocidad fulgurante
a estas 16 propuestas, a estas 16 cosas, intentando decir algo, un poquito de cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas podría dar lugar, es decir, podríamos hablar de conciencia fonológica durante horas, podríamos hablar de habilidad inferencial durante horas, podríamos hablar de motivación durante horas, pero no tenemos horas para dedicar a esto. Sí que tenéis el documento, el marco, donde podéis encontrar un poquito más de información y referencias a lugares donde tener todavía más información sobre esto, pero me parece interesante, ¿no? Una presentación rápida para conocer estas 16 propuestas y, bueno, y quizá para sacar alguna idea respecto a alguna de ellas. La conciencia fonológica es la habilidad que tenemos para percibir los sonidos del habla y hacer operaciones con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues estamos diciendo cuál empieza igual que gato, galleta, pato o gota. Claro, depende, ¿no? Si estamos pensando en la sílaba, galleta es la que empieza igual que gato. Si estamos pensando en el fonema, tanto galleta como gota empiezan igual que gato. ¿Cuál rima con gato? Ah, pues la que rima con gato es pato. ¿Cómo diríamos candado sin decir la primera sílaba? A ver, dado, se convierte en dado. ¿Cuáles de estas palabras, no? Con jirafa, el jarrón y la jaula y el jabón. Con corazón, el café. Este tipo de actividades son actividades de conciencia fonológica. Existen materiales, existen programas ya hechos, ¿no? Es un tema que está trabajado y que si queremos hacer actividades de conciencia fonológica, podemos encontrar ya programas preparados, pues bueno, que si nos gustan podemos aplicar. Los conocimientos sobre el lenguaje escrito, esto es muy característico de aquella época que decía de familiarización, ¿no? Cuando todavía no nos están enseñando a leer, pero tenemos contacto con el lenguaje escrito y sobre todo vamos a aprender cosas sobre las funciones del para qué sirve el lenguaje escrito y vamos a aprender cosas sobre las características y las convenciones del lenguaje escrito, ¿eh? Podemos tener alumnado en los primeros cursos de infantil que no sabe leer ni una letra, ¿no? Dice, pero que a lo mejor van al rincón de lectura, se sientan ahí con un libro y lo hojean. Y qué curioso, lo cogen correctamente, pasan las páginas en el orden en el que realmente se pasan las páginas. Es decir, ha aprendido cosas sobre cómo funciona el lenguaje escrito, aunque no sepa leer todavía. Esto normalmente lo aprendemos por observación y por experiencia, por poder estar en un entorno en el que se utiliza el lenguaje escrito, en el que hay exposición. Y aquí es importante el papel de la familia. Si la gente ya ha tenido esta exposición en casa, pues las cosas van mejor. Y también con las funciones no suele funcionar bien, pero con las características y convenciones se puede hacer enseñanza explícita, ¿eh? Podemos decir, mira, os voy a leer una historia, fijaos en cómo paso las páginas, ¿eh? Os voy a leer una historia, esto es el título, ¿eh? O aquí hay una palabra, y esta palabra tiene 5 letras. Estamos aprendiendo palabra, letra, no una serie de conocimientos sobre el lenguaje escrito. Esto que se le llama a veces principio alfabético es el aprendizaje ya de las relaciones entre letras y sonidos. Esto ya es la alfabetización inicial, la enseñanza que normalmente solemos hacer con un método o con un programa de enseñanza, que puede ser un programa comercial, que puede ser un programa de creación propia del centro escolar o del docente que esté enseñando. Existen distintos métodos para enseñar a leer y, bueno, los datos que tenemos parece que nos indican que lo ideal sería utilizar un método fónico sintético en el que se enseñen de forma explícita y sistemática las relaciones entre letras y sonidos, combinando eso con actividades que nos permitan acceder al significado de lo que estamos leyendo, en cuanto sea posible. Respecto a las características o a lo que sería bueno, a lo que tendría que tener un método de enseñanza de la lectura, pues os remito, este es otro documento gratuito que podemos encontrar, este se hizo en Francia, que curiosamente lo publicaron en francés, inglés y español,
y que da lo que serían criterios de calidad de un método de enseñanza de la lectura. Pues a partir del título podéis llegar a la obra si tenéis interés en esta parte de la enseñanza. Pero no vale con saber cómo suena, ¿no? Con poder leer las palabras, ¿no? Cuando alguien lee mesa, dice, vale, sabe leer, ha leído, ¿no? Le hemos puesto la palabra mesa y ha leído la palabra mesa, pero decimos, hombre, esto tiene bastante margen de mejora. Queremos conseguir una lectura que sea fluida. Además, una lectura fluida es importante para la comprensión, porque cuando alguien lee de forma poco fluida, eso suele ser un indicador de que su atención está en decodificar. Y nuestros recursos de procesamiento, nuestra atención es algo limitado, si está en decodificar, no va a estar en comprender, ¿no? Se va a ver limitada la comprensión. Entonces, eh, conseguir una lectura fluida es un objetivo legítimo. No se trata de buscar velocidades súper rápidas de lectura, ¿no? Que en eso hay mucho mito y quizá bastante engaño, pero una lectura a una velocidad adecuada y de una forma más o menos automática, es decir, que no te cueste esfuerzo hacer la lectura, eso sí que es un objetivo interesante que tendríamos que conseguir. En la mejora de la fluidez tenemos dos caminos, ¿no? Uno es la práctica extensiva, es decir, leer mucho, que está bien, pero parece que es más eficiente la práctica intensiva tutorizada, es decir, hacer actividades que conduzcan a la mejora de la fluidez. Entre estas actividades, la que ha dado pruebas de ser más útil es la técnica de lecturas repetidas, con el problema de aceptación que tiene, ¿no? Porque lo de leer varias veces el mismo texto hasta dominarlo, aunque haya mostrado que es la mejor manera de mejorar la fluidez, al alumnado no le suele gustar. Entonces hay que hacerlo de maneras en que esto sea aceptable. La decodificación no se acaba con el aprender las relaciones entre letras y sonidos. Me dice, hombre, también los signos de puntuación, sí, pero los signos de puntuación no se acaban en el punto, la coma, los dos puntos, la exclamación, la interrogación. Dice, hay otra serie de cosas, ¿no? También existen los paréntesis, los asteriscos, las notas, los corchetes que hay que saber interpretar. Aquí basta con ver ese cartel, ¿no? Para ver que hay muchas cosas que si simplemente supieras convertir letras en sonidos, esto no significa nada, ¿no? Ese 510K, ¿qué es? Ese XXI, ¿qué es? ¿No? Ese sitio abajo donde pone Aito Torrejón, ¿qué es Aito? ¿No? Dice, vale, hay un montón de cosas más que hay que, ¿no? Y si cogiéramos un texto de química, nos encontraríamos cosas que necesitamos un conocimiento avanzado para poder leerlas, para poder leer lo que pone ahí. Y esto nos podría pasar en cualquier texto de una disciplina, ¿no? En cualquier texto un poco especializado hay un código que también tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Nos dicen, todos los docentes somos profesorado de lectura, ¿no? Y eso queda muy bien en los papeles, pero luego le suele caer a la gente de lengua. Pero la gente de lengua no nos va a enseñar los números romanos. La gente de lengua no suele ser la que enseña a leer la hora. La gente de lengua no es la que enseña los símbolos químicos o matemáticos. Es decir, hay mucho trabajo de lectura que podemos hacer en las áreas. Dejamos la parte de decodificación, ¿no? Y pasamos a la parte de comprensión, de desarrollo del lenguaje. Y aquí tenemos el vocabulario, muy relacionado con los conocimientos. De hecho, no hay que perder de vista que uno de los mejores predictores de la competencia lectora son los conocimientos sobre el tema del que estás leyendo, ¿no? Y cuando tenemos conocimiento sobre aquello de lo que estamos leyendo, es más fácil que la comprensión sea buena que cuando no tenemos conocimiento. Es algo que podemos experimentar fácilmente cada uno. En cuanto al vocabulario, pues parece que lo mejor es hacer un tratamiento en el que combinemos lo implícito, ¿no? Ese aprendizaje del vocabulario que hacemos porque nos vamos encontrando con las palabras, porque las oímos, porque las leemos, y la enseñanza explícita,
algunas de esas palabras que son especialmente importantes las vamos a trabajar, porque nos interesan especialmente. ¿Y cómo las vamos a trabajar? Pues la actividad principal es definir, lógicamente, pero hay otras actividades complementarias que podemos hacer para mejorar el vocabulario. La sintaxis, que es la gran olvidada de la comprensión, ¿no? Tenemos recursos, tenemos ideas, tenemos cosas, tenemos materiales para trabajar el vocabulario, tenemos recursos, ideas, materiales para trabajar el texto, pero nos solemos olvidar fácilmente que entre la palabra y el texto hay algo intermedio, que es la oración. Y la oración, pues bueno, también habría que trabajarla, también tiene sus... Lo que pasa es que ahí tenemos menos historia, tenemos menos tradición de hacer este tipo de trabajo, tenemos menos recursos, tenemos menos materiales. Pero esto tiene su importancia, ¿no? Y a veces va a haber problemas de comprensión, pues uno si alguien no entiende las palabras que hay en el texto, difícilmente va a entender el texto, pero si alguien no entiende las oraciones que hay en el texto, difícilmente va a entender el texto. Además, para complicar más las cosas, en la comprensión lectora es muy común que hagamos inferencias. La inferencia es combinar la información que estoy leyendo con mis conocimientos, con la información que yo tengo, a veces para dar sentido al texto, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, a veces para enriquecer el texto. Este es un aspecto muy importante en la comprensión, ¿no? De hecho, hay autores que dicen que es como el núcleo de la comprensión humana, y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Ha sido bastante ignorado hasta principios del siglo XXI, ¿no? De hecho, mirando un poco la historia, aquello que decíamos, ¿no? PISA 2000 es casi el momento en el que la sociedad toma conciencia de que en comprensión lectora, ¿qué ha pasado en PISA 2000? ¿Por qué el resultado fue insatisfactorio? Es que a la gente le preguntaban cosas que no salían en el texto. Finales del siglo XX trabajábamos mucho con la localización de información, con encontrar información en los textos, ¿no? Y aquí te preguntaban otro tipo de cosas que por mucho que buscases no estaban ahí. Solemos trabajarlo haciendo preguntas inferenciales. Aquí tenemos, ¿no? A partir de lo que dice la investigación, otro tipo de recursos que pueden ser útiles para promover esta habilidad inferencial. Y es muy interesante tener conocimiento y utilizar ese conocimiento sobre la estructura del texto. En la escuela solemos trabajar la estructura del texto narrativo, que está muy bien. Entonces, pues bueno, es una estructura que además se puede empezar a trabajar a una edad antes de aprender a leer, ya se puede trabajar la estructura del texto narrativo y quizá tenemos menos costumbre de trabajar las estructuras expositivas, ¿no? Y otras estructuras que podría haber, que igual casi lo primero que habría que hacer sería identificarlas. Pero lo cierto es que es bastante potente. Cuando percibimos la estructura de un texto, eso facilita la comprensión y hay determinadas cosas, por ejemplo, hacer un resumen de un texto cuando tienes clara la estructura es mucho más fácil que si no tienes clara la estructura de ese texto. Aquí hemos tenido poca tradición de trabajo de la estructura del texto expositivo, quizá por falta de materiales. Y además no se ha generado una necesidad de hacer materiales sobre eso, porque como no se trabajaba, ¿no? Nadie echaba en falta esos materiales. Ha sido una pescadilla que se muerde la cola. Y las estrategias de comprensión cambiamos, ¿no? Hemos pasado ya de la comprensión del lenguaje a la parte estratégica, a la parte de la implicación de la persona que lee. Porque uno puede tener una decodificación excelente, una lectura fluida, unos conocimientos enciclopédicos, un vocabulario exquisito y no entender lo que está leyendo. ¿Y eso cómo puede pasar? Pues basta con que no preste atención, ¿no? Basta con que lea de una manera superficial, basta con que esté pensando en otra cosa mientras lee. Eh,
Entonces, hay algo más, ¿no? Ese algo más es qué hace el lector mientras está leyendo, y aquí tenemos la parte de estrategias. Esto es lo que más soporte empírico tiene en mejora de la comprensión, ¿no? Si vamos a los datos que nos proporciona la investigación, ¿no? Pues diríamos, pues lo que mejor ha funcionado para mejorar la comprensión es la enseñanza y práctica de estrategias de comprensión. No obstante, hay algunas personas que creemos que lo más importante no es esto, sino el conocimiento, la cultura que tenga el lector, ¿no? Si se va a enfrentar a textos diversos de distinto tipo, pues el tener una cultura general sólida va a ayudar a comprender quizá más que el tener estrategias. Pero bueno, las estrategias están bien, son útiles y tenemos muchos datos que las apoyan. Es muy común clasificarlas en estrategias que se aplican antes, durante y después de la lectura. Hay infinidad. Sobre esto, pues otra vez, ¿no? Podríamos estar horas y horas hablando de estrategias de comprensión. Hay algunas obras de referencia que nos pueden introducir en esto. La motivación es algo, bueno, que nos suele causar interés, que solemos trabajar, que en mi opinión, es una opinión simplemente, en la escuela muchas veces hemos hecho de una manera eh, con buena intención, pero poco eficiente. Es decir, en la escuela ha sido muy común el que se hayan ido perpetuando unas prácticas para motivación que quizás están muy bien, ¿no? Estoy hablando de el encuentro con el autor de un libro, la visita a la biblioteca, el concurso de la lectura, el mercado de libros, la celebración del día del libro, cosas de ese tipo, que son agradables, que son bonitas, que son vistosas, pero que en realidad no tenemos especiales pruebas de que mejoren la motivación para la lectura. De lo que sí que tenemos pruebas de que puede mejorar la motivación para la lectura sería esto que aquí llama prácticas basadas en el interés, es decir, que lo que leemos sea relevante, que habitualmente tengamos éxito en nuestras actividades de lectura, que las actividades de lectura en la medida de lo posible sean colaborativas y que haya autonomía, cierta capacidad de elegir. De elegir, se puede elegir qué leo, se puede elegir cuándo lo leo, se puede elegir cómo voy a mostrar que lo he leído, se ve, ¿no? Hay distintas, o se puede elegir qué leo, pero con unas restricciones, ¿no? Dice, no, no, hombre, no, no, no cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Sino entre estas posibilidades elige una. Y también el que nuestros éxitos o nuestros fracasos en las actividades de lectura y comprensión nos acostumbremos a atribuirlos al esfuerzo, a lo que hemos hecho durante esa actividad, no a que era difícil, a que era fácil, a que me han ayudado, es decir, a cosas que estén bajo nuestro control, ¿no? Estos serían posiblemente las mejores prácticas para la mejora de la motivación por la lectura. Y ya entrando en la recta final de esto, pues entramos en el texto digital, ¿no? Y aquí nos entran cosas que quizá dice, pero esto podría ser más propio de la competencia tecnológica que de bueno, interesante, ¿no? Si tenemos más gente que trabaje en esto. Aprender a buscar información de una manera eficiente, ¿no? Algo que quizá ahora con las inteligencias artificiales nos cambie un poco, ¿no? Esto sería igual el modelo anterior, el modelo de buscador, ¿no? En el que, bueno, dependiendo de qué palabras clave elija, de donde puedo fijarme solo en lo primero que sale, o puedo mirar más, o puedo tratar de mejorar mi búsqueda, tener habilidades de tecnológicas, ¿no? De manejo de la herramienta de navegación, saber ir hacia adelante, saber ir hacia atrás, saber volver a la página de origen, saber interpretar un enlace, ¿no? Dice esto, por ejemplo, ¿no? Que a veces me llega un mensaje de correo electrónico, ¿no? Dice, y ahora pinche usted aquí. Dice, le paso el ratón por encima para que me salga la URL del enlace. Claro, miras la URL y dices, "Buah, ahí no pincho ni, vamos, ni loco, ¿no? Eso a saber dónde me va a llevar". O miras la URL y dices, vale, esto parece, ¿no? Esto parece aceptable, ¿no? Esto
no veo que tenga ningún problema. Pero eso hay que aprender a interpretar ese código que tienen los hiperenlaces, saber elegir cuáles son los que me van a ayudar a conseguir mis objetivos, y saber cuáles son los que me van a distraer, los que no me van a llevar a nada que me sea útil. Valorar la fiabilidad del texto, empezando pues por preguntarnos, ¿y esto quién lo ha escrito? ¿Y quién ha escrito esto? ¿Qué sabe de eso? Si ¿es reconocido o no es reconocido? ¿Dónde se ha publicado? ¿Cuándo se ha publicado este tipo de cuestiones? Pues bueno, para decidir que un texto es más fiable o menos fiable. Integrar, ¿no? De distintas fuentes. Si uno busca información sobre algo y, como decía, ¿no? Puedes encontrar cosas diferentes, pero puedes encontrar a veces cosas contradictorias, ¿no? Basta con elegir cualquier noticia de actualidad y mirarla en distintos medios de comunicación. Vale, y ahora te tienes que formar una representación de la realidad basándote en esa información. Y eso hay que aprender a integrar fuentes, ¿no? Y eso quizá empieza por, por tener un vocabulario, por tener unas operaciones mentales, ¿no? De cuándo las cosas coinciden, de cuándo se diferencian, de cuándo se contradicen, de cuándo se complementan, etcétera, etcétera, para poder hacer esas representaciones a partir de distintas informaciones. Bueno, y el marco hace una cosa que creo que puede ser interesante, que es todo esto que podríamos hacer para mejorar la competencia lectora, nos lo organiza por cursos, desde el primer curso de infantil hasta el segundo curso de bachillerato. ¿Cómo? Pues al final esto se basa, ¿no? en unas revisiones de investigación, en unos metaanálisis, en unos estudios, y bueno, ¿de qué edad era la gente? ¿En qué curso estaba la gente? ¿No? Cuando en este estudio encuentran que haciendo resúmenes la gente mejora más la comprensión lectora que las otras clases que no hacían resúmenes, ¿vale? Pero esas clases, ¿de qué cursos eran? ¿No? Eso ya nos da una pista de que, bueno, pues en esos cursos el resumen puede ser una cosa interesante. Entonces, ahí, con estos códigos que se explican, ¿no? De cuándo es un metaanálisis, de cuándo es una investigación, de cuándo es una revisión, pues tenemos esa orientación de que se podría trabajar en cada momento, algo que nos puede ayudar a organizar nuestros planes de competencia lectora.